Bienvenidos a EXE, una exposición de textos de la Sagrada Escritura con Gerson Guillén. En esta oportunidad, queremos compartir con ustedes una exposición verbal, muy importante de un texto de la Sagrada Escritura. Así que le invitamos para que le preste atención a esta exposición que le compartimos a continuación. Con ustedes, Gerson Guillén. En esta oportunidad continuamos con la exposición del libro de Job. Así que les invito para que le presten atención a esta exposición que comparto con ustedes a continuación. En la oportunidad anterior vimos en el capítulo 1 que los hechos que quedaron registrados aquí en el libro de Job datan y se remontan a la época de los patriarcas, de tal manera que los hechos que quedaron registrados aquí en el libro de Job sucedieron en la época de los patriarcas. El libro apareció sin autor humano, apareció como un libro anónimo y fue dirigido el libro, quedó incluido en la historia del pueblo de Israel, en la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, Moisés, los profetas y los salmos, o Moisés, los escritos y los salmos. Entre esos escritos se encontraba el libro de Job, que fue escrito y colocado por los alguaciles y oficiales de la iglesia entre los libros de poesía del Antiguo Testamento. Fue dirigido al pueblo de Israel como un libro sapiencial, experiencial, de dichos sabios y de experiencias sapienciales. Es un libro, el libro de Job, un libro experiencial y sapiencial. Contenía mucha sabiduría para el pueblo de Israel, para las generaciones que tuvieran la oportunidad de leer ese libro en la nación de Israel. Y también, como quedó en las escrituras, la sabiduría que se halla en el libro de Job ahora está disponible a todas las naciones, ya que a Dios le plació entregarle su palabra, el testimonio de su palabra escrita a todas las naciones. Cuando terminó de establecer el canon de las Sagradas Escrituras y unió la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro como testimonio a las naciones, y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que el libro de Job fue escrito, sucedieron los hechos en la época de los patriarcas. Fue dirigido en principio a la nación de Israel como un libro de sabiduría para la vida cotidiana, y después fue para todas las naciones, sabiduría para todas las culturas. El libro de Job, de tal manera que es un libro de sabiduría universal, el libro de Job. Al igual que el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, libros de poesía, de sabiduría y experiencias sapienciales, aptos y útiles para toda cultura. El libro de Job. También vimos que el libro de Job vivió en un territorio geográfico que se ubicaba entre el territorio limítrofe de lo que era el suroccidente de Israel con lo que con el tiempo llegó a ser la tierra de Edom, la región montañosa de Seir, Petra, Bosra, alrededor aproximadamente en esa zona fue que ocurrieron los acontecimientos, los hechos, fue donde Job estableció sus dominios en la región fronteriza con la tierra que con el tiempo llegó a ser la tierra de los edomitas, la tierra de Edom, lo que hoy sería el país de Jordania. Y vimos también en el capítulo 1
que Job era un hombre que seguía la forma de adoración correcta, la forma de adoración tradicional en aquel tiempo de los patriarcas. Adoraban a Dios mediante el sacrificio de animales para la expiación de los pecados, para la limpieza y expiación de los pecados. Vimos que los ángeles se presentaron ante el Señor. Dios había preestablecido un día en el cual los ángeles se tenían que establecer. Vimos también que el Señor le hizo una serie de preguntas. Dios le hizo una serie de preguntas a Satanás, para que Satanás de alguna manera recapacitara y reflexionara en su interior. Pero Satanás quedó desenmascarado, se evidenció lo que realmente es su esencia y las intenciones de su corazón. Vimos también en el capítulo 1 la revelación de la gran realidad de que Satanás controla la naturaleza y muchas cosas que ocurren, las cuales para nosotros podrían ser situaciones naturales, situaciones de la naturaleza, situaciones que se pueden dar de forma fortuita según nuestro razonamiento. Muchas veces Satanás usa y emplea el poder que él ejerce sobre las leyes naturales, sobre la creación, para hacer cosas en contra de los escogidos de Dios, en contra del pueblo elegido por Dios. Vimos que Job se mantuvo firme en su fe, no pecó ni le echó la culpa a Dios. Vimos en el capítulo 1 que a pesar de que Satanás arruinó las posesiones y la familia de Job, Job se mantuvo firme. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la exposición del capítulo número 2, así que les invito para que le presten atención a esta exposición que comparto con ustedes a continuación. En esta exposición entenderemos que el libro de Job y los sucesos que le ocurrieron a Job tuvieron un propósito marcado por Dios. Las cosas que le ocurrieron a Job, Dios las usó con varios propósitos. Uno de ellos era probar la fe de Job, dejar evidenciado, dejar desenmascarar, dejar en evidenciar el verdadero corazón de Satanás, sus verdaderas intenciones. Veremos que en esta exposición veremos que las distintas circunstancias que le ocurren a la vida de un escogido de Dios no son una negación de su llamado y elección, sino una confirmación de este. Veremos también en este libro de Job que Satanás quedó expuesto y se reveló lo que eran sus intenciones y lo que es el deseo ardiente de su corazón. Así que les invito para que le presten atención. Voy a dar lectura al capítulo número 2. Contiene 13 versículos. Los voy a leer de forma corrida e ininterrumpida desde el versículo 1 hasta el versículo 13, todo el capítulo 2. Así que les invito para que me acompañen con su vista en la lectura del capítulo número 2 del libro de Job. Job 2, 1. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás,
Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. En este capítulo número 2 de este libro de Job, vemos que los ángeles se presentaron nuevamente ante el Señor. Se presentaron los ángeles como ya lo habían hecho en el capítulo número 1. Aparentemente, como lo dije en la exposición del capítulo número 1, Dios había preestablecido un día para que los ángeles se presentaran ante Él, y ellos se presentaron ante el Señor. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que Juan dijo que él había visto ángeles que se presentaban delante de Dios, que estaban delante de Dios cumpliendo sus órdenes. Y también en el libro de Apocalipsis quedó registrado que en la batalla que se dio en el cielo entre los ángeles, Satanás fue arrojado. Allí quedó registrado, Juan dio testimonio de cómo la batalla que ocurrió en el cielo, la batalla celestial, la batalla de ángeles que ocurrió en el cielo, Satanás la perdió, fue arrojado, fue echado fuera del cielo, se le nombró y se le declaró el acusador de los hermanos, porque él iba y los acusaba día y noche delante de la presencia de Dios. Eso fue lo que relató Juan en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Y aquí encontramos en el libro de Job que los ángeles llegaron, se presentaron ante el Señor, y nuevamente el Señor se le adelantó a Satanás antes de que Satanás pronunciara una palabra, antes de que Satanás dijera algo, antes de que Satanás hiciera cualquier cosa. El Señor le hizo algunas preguntas a Satanás. Primero le preguntó de dónde venía, versículo 2, y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Recuerden que la versión que yo uso para hacer estas exposiciones es la Nueva Versión Internacional, así que tengan presente que es esa versión la que yo uso para hacer estas exposiciones. En la Nueva Versión Internacional, los traductores tradujeron la expresión hijos de Dios como ángeles. El versículo 1 del capítulo 2 de Job dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Literalmente, en las copias de manuscritos dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían hacer acto de presencia ante el Señor.
es una expresión que se define por el contexto y en complementación de todas las escrituras. Hijos de Dios se refiere a criaturas de Dios. En este caso se refería a los ángeles de Dios. Aparentemente, como ya se los dije, Dios había preestablecido un día en el cual los ángeles debían presentarse. El escritor de Apocalipsis reveló que él había visto ángeles que estaban delante de la presencia del Señor. En el capítulo 12 de Apocalipsis, como ya se los dije, quedó registrada una batalla entre ángeles en la cual Satanás y sus ángeles, los ángeles que lo habían acompañado, fueron expulsados. Nos preguntamos entonces, ¿cuándo ocurrió la rebelión de los ángeles? ¿Cuándo fue la rebelión de los ángeles? ¿Fue después de la creación? ¿Fue antes de la creación? Es una pregunta muy importante que nos hace profundizar más en la historia que está escondida detrás de las palabras. Y la batalla entre los ángeles y la expulsión de Satanás del paraíso de Dios ocurrió antes de la creación. Las intenciones que Satanás tenía contra Israel y contra Job ya las tenía desde el mismo momento en el que él se rebeló en contra de Dios, de la autoridad celestial, de la autoridad divina del Dios eterno en el cielo. Por eso fue expulsado. Dios supo todos los pensamientos de Satanás por adelantado, haciendo uso de su conocimiento previo de todas las cosas. Dios supo que Satanás se rebelaría y tendría intenciones de destruir al pueblo de Israel y a los escogidos de Dios. Por eso fue que aquí en el versículo 2 el Señor se le adelantó a Satanás. Y antes de que Satanás dijera cualquier cosa, antes de que Satanás hiciera o dijera cualquier cosa, el Señor le salió al paso y le preguntó, ¿de dónde vienes? Una vez más, como lo dije en la exposición del capítulo 1 de este libro de Job, las preguntas en las Escrituras, las preguntas de Dios en las Escrituras, son hechas para que el que recibe las preguntas recapacite y reflexione en sí mismo. Cuando Dios hizo preguntas que quedaron registradas en los libros de la Biblia, cuando Dios hizo preguntas, no era porque Dios no sabía, era para que los receptores de esa pregunta, los que recibían esa pregunta, reflexionaran y meditaran acerca de sí mismos, de lo que estaban haciendo, de su situación, de su posición espiritual. Así como le preguntó a Adán, ¿dónde te encuentras? Que dónde estaba, que dónde se encontraba. No era porque Dios no lo sabía, era para que Adán se diera cuenta de dónde había caído y ahora dónde se encontraba en relación a su relación, valga la redundancia, con Dios, en referencia a su comunión con Dios allí en el huerto del jardín del Edén. Así que el Señor le salió al paso a Satanás y le preguntó en el versículo 2, ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás fue como cuando Dios le preguntó en el capítulo 1. Él dijo que venía de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Esa fue la respuesta de Satanás. Nuevamente Dios le hizo otra pregunta a Satanás, para que Satanás reflexionara, para que Satanás pensara, para que Satanás se pusiera a recapacitar para sí mismo y se diera cuenta de que las intenciones que él tenía contra Job eran una locura completamente. Pero aquí Dios usó la vida de Job y las cosas que le sucedieron a Job, las distintas circunstancias y situaciones que llegaron a la vida de Job, para desenmascarar, para mostrar, para revelar el corazón de Satanás. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el anhelo ardiente, el anhelo más profundo de Satanás? ¿Cuál es el anhelo más grande, más profundo, más ardiente del corazón del diablo, de Satanás, de ese ángel que se le reveló a Dios? ¿Cuál es su anhelo ardiente?
¿O cuál es uno de sus anhelos más profundos, de sus deseos más grandes? Dios usó la vida de Job para revelar lo que era uno de los deseos más grandes, una de las cosas que Satanás ha buscado tener satisfacción en eso, pero no lo ha encontrado a lo largo de toda la historia de la creación de la humanidad. Y lo veremos en los versículos a continuación. Dios le preguntó a Satanás en el versículo 3 que si él se había puesto a pensar en Job. Dios le recordó a Satanás que en la tierra no había nadie como Job, que era un hombre recto e intachable, que lo honraba y que vivía apartado del mal. Y aunque el Señor había recibido una incitación de Satanás para arruinarlo, Job aún así mantuvo su integridad. Dios recibió una incitación por parte de Satanás. Satanás es un ser que posee, lamentablemente, está en un grado de locura y de desequilibrio en su razonamiento, en su poder cognoscitivo, en su mente, en su corazón. Satanás es es un ser con tremendo desequilibrio mental, emocional y cognitivo. Tanto así que incitó al Creador para que arruinara a Job, uno de sus escogidos. Dios no hizo eso porque era imposible que el Creador obedeciera una orden de una criatura. Por tanto, el Señor sabía que quien en realidad quería hacer todo eso contra Job era él mismo, Satanás, y se lo permitió para revelar el corazón de Satanás y para mostrarle a Satanás que las situaciones difíciles que llegan a la vida de los escogidos de Dios no es una negación, sino una confirmación de su llamado y elección por parte de Dios. En el versículo 4, Satanás se atrevió a responderle a Dios y le dijo: una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Una vez más, al igual que como lo vimos en el capítulo número 1, Satanás se atrevió a darle órdenes a Dios, el Creador. Le dijo que extendiera su mano y que hiriera a Job, y que afirmó que cuando Dios hiciera eso, Job lo maldeciría en su propia cara. ¿Quién quería hacer esto? ¿Quién quería en realidad extender su mano y herir a Job? ¿De quién era el deseo de destruir, matar y asesinar? Quedó evidenciado en este capítulo 1. Y el deseo de hacer eso estaba intrínsecamente arraigado en el corazón de Satanás. Versículo 6. Dios le otorgó el permiso a Satanás para que de alguna manera afligiera a Job. Versículo 6 dice: muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Satanás iba con todas sus malas intenciones y con todo su poder contra la vida de Job. Dios lo sabía. Dios, antes de que Satanás hiciera todo lo que él tenía pensado hacer contra Job, le hizo una serie de preguntas para que Satanás de alguna manera reflexionara si eso era posible, para que recapacitara y se diera cuenta de que lo que estaba planeando contra la vida de Job era una locura total. Pero había un anhelo ardiente que consumía, era como una especie de fuego que consumía el corazón de Satanás. Uno de los anhelos más ardientes de Satanás quedó expuesto, quedó revelado aquí en este capítulo número 1.
en el capítulo número 1 y en este capítulo número 2 del libro de Job. Uno de los anhelos más ardientes, más grandes, más profundos, más arraigados en el corazón de Satanás es ver a un escogido de Dios. Él aguarda esa esperanza, él tiene ese anhelo, él le gustaría disfrutar de esa satisfacción. Él quisiera con todo su ser poder llegar al momento de poder experimentar el placer, la satisfacción de que un escogido de Dios maldiga a Dios, niegue su fe, se retracte, se vuelva atrás completamente. El anhelo ardiente del corazón de Satanás, un anhelo perverso, infernal y eterno que hay en el corazón de Satanás es llegar a poder ver a un escogido de Dios, maldecir a Dios, retractarse de su fe, abandonar su fe, abandonar la sana doctrina, abandonar su relación y comunión con Dios. Satanás quedó expuesto, se reveló, quedó desenmascarado, se reveló lo que era la intención, la verdadera intención de su malvado y obstinado corazón. La vida de Job, Dios la usó para revelarle al mundo, a la humanidad, a la generación de esa época y a las generaciones futuras, que lamentablemente Satanás es un ser que no tiene oportunidad para el arrepentimiento, que no tiene corrección. Es un ser que ha sido expulsado del paraíso de Dios, ha sido juzgado, y el cumplimiento de la sentencia que ha sido determinada sobre él, que ha sido dictada sobre su persona, aún no se ha cumplido. Pero lamentablemente Dios tuvo que dictar una sentencia de juicio sobre Satanás, una sentencia irrevocable, una sentencia contra Satanás irreversible. Satanás es un ser que no puede tener salvación. Dios hubiese querido que Satanás se arrepintiese de su maldad y de su pecado, pero Satanás es un ser obstinado, es un ser que es antagonista contra Dios, su odio es eterno, su maldad es infernal, es eterna, no tiene arrepentimiento. Para él no hay oportunidad para el arrepentimiento, porque eso no se concibe, eso no está dentro de su corazón. El anhelo ardiente de Satanás es poder llegar a ser como Dios, ser reconocido como Dios, tener de alguna manera la misma autoridad de Dios, y que los escogidos de Dios se le vuelvan atrás, lo maldigan a Dios, que nieguen su fe, que se retracten, que pierdan su comunión, que pierdan su relación con Dios. Un intento en el que Satanás ha sido una y otra vez a lo largo de toda la historia desilusionado, derrotado, desanimado, desalentado. Ha sido un fracaso para Satanás este intento. El intento de llegar al momento de ver a un escogido de Dios, volverse atrás, retractarse de su fe, maldecir a Dios, negar su fe. Ha sido un intento en el cual Satanás ha fracasado durante toda la historia. Ha fracasado porque la persecución, la tribulación, las situaciones difíciles, las distintas pruebas y retos y desafíos que llegan a la vida de los escogidos de Dios, no niega su fe, sino que la confirma y la fortalece. Lo vemos aquí en la vida de Job. Versículo 7 de Job 2 dice: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Satanás quedó desenmascarado,
quiso que Dios fuera el que extendiera y hiriera a Job, pero se reveló, quedó mostrado, se evidenció lo que era la intención, la verdadera intención de su malvado corazón, y él terminó haciendo lo que él quiso que Dios hiciera, lo que él le ordenó a Dios que hiciera, lo terminó haciendo él, y quedó evidenciado lo que verdaderamente es Satanás. Como lo dijo el Señor Jesucristo, Satanás es un destructor, mentiroso, asesino, criminal. Cuando él se presenta para matar, destruir, aniquilar, mentir, destruir todo a su paso, devastar. Satanás es un destructor, un devastador de vidas. Y lo lleva a cabo porque tiene poder para hacerlo. Destruye muchas vidas porque él tiene poder para hacerlos. Él puede destruir la vida de muchísimas personas de distintas maneras. Pero el anhelo más grande de Satanás es poder llegar al momento de poder disfrutar de que un escogido de Dios se vuelva atrás de su fe, que se retracte de su fe. Un intento en el que Satanás ha fracasado todo el tiempo, ya que los escogidos de Dios no se retractan de su fe, sino que siguen adelante y se fortalecen cada vez más. Los escogidos de Dios, en vez de negar su fe, lo que hacen es fortalecerse cada vez más. Las situaciones difíciles, las tribulaciones, no son una negación de nuestra fe, sino una confirmación de nuestro llamado y elección por parte de Dios. Las situaciones difíciles que llegan a la vida de los escogidos de Dios no son una negación de su fe, sino una confirmación de su llamado y elección por parte de Dios. De tal manera que Satanás quiso, en ese intento fallido, en el cual ha fracasado durante toda la historia de la creación de la humanidad, desde que Dios creó a Adán hasta el presente, y seguirá sucediendo en el futuro, llegar a poder ver a un escogido de Dios negar la fe, retractarse, abandonar su comunión con Dios, maldecir a Dios. Un anhelo del corazón de Satanás, provocado por su odio, generado por su gran odio, por su odio eterno e infernal en contra de Dios y de los escogidos de Dios y de la palabra de Dios. Hirió a Job. Versículo 7. Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Si nosotros nos preguntamos ¿a qué se refería el escritor con la frase dolorosas llagas y desde la planta del pie hasta la coronilla? No sabemos con seguridad, pero aparentemente Job sufrió de un contagio, de una enfermedad que vino por la obra de Satanás, de supuraciones en su cuerpo, una especie de lepra o sarna maligna que llegó a su cuerpo y cundió todo su cuerpo se cundió con esas llagas dolorosas, con supuraciones, aparentemente una sarna o una lepra maligna que llegó a la piel de Job. Una lepra masiva, una sarna masiva que llegó hasta la piel de Job y cubrió todo su cuerpo, se le salió en todo el cuerpo esta enfermedad maligna. Dolorosas llagas, dijo el escritor, eran dolorosas. A Job esto le causó un dolor terrible. Este dolor que ahora sufría Job se unía al dolor de la pérdida de sus hijos, de sus familiares y de sus bienes. Job primero perdió en el capítulo número 1, perdió a sus hijos, perdió a sus bueyes, perdió a sus asnos, perdió a sus criados,
perdió muchas de las cosas que él tenía. Una de las cosas más valiosas que él perdió era sus hijos. Job amaba a sus hijos, amaba a sus criados y por encima de ello amaba a sus hijos. Mientras los hijos se encontraban celebrando un banquete, ocurrió un fuerte viento que derribó la casa donde ellos se encontraban. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. El viento lo provocó Satanás. Murieron sus hijos en eso. Aparentemente, según nosotros, un incidente o un accidente natural, un evento improvisto de forma natural, pero no fue un evento improvisto de forma natural, no fue un fenómeno natural, fue generado a propósito por Dios. Fue generado a propósito por la mano de Satanás. Dios lo permitió y quien lo llevó a cabo fue Satanás, tratando de que de alguna manera que Job se retractara de su fe, negara su fe, que pecara con su voz, con sus palabras y con sus pensamientos, lo cual no logró. Y hirió a Job, no solo le quitó a sus hijos, a sus criados, sus bienes, sus posesiones, sino que ahora lo hirió con una enfermedad dolorosa. Aparentemente no sabemos con seguridad, una lepra o una sarna que cundió todo el cuerpo de Job, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y era muy doloroso, le generó un dolor muy grande en su cuerpo, además del dolor que él sentía en su interior, en su corazón, por las pérdidas que había tenido recientemente. Versículo 8: y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Ya Job se había rasgado sus vestiduras, se había rasurado la cabeza y se había puesto en cenizas. Job estaba en una actitud de adoración a Dios a pesar de todas las cosas que le había ocurrido. A pesar de todas las cosas que le habían ocurrido a él estaba en una actitud de sumisión, de obediencia y de adoración a Dios. Estaba en una actitud de admisión de todo lo que le había sucedido a él. Job no estaba resignado. Job estaba siendo obediente. Hay una diferencia en padecer resignación, tener resignación y ser obediente. Job, debido a su obediencia, se mantuvo firme en su fe. Se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de que su mundo se derribó completamente, pudiéramos decirlo de esa manera, por supuestos fenómenos naturales, los cuales no eran naturales porque detrás de ellos estaba el diablo, estaba Satanás, quien había provocado aquel rayo, aquel viento fuerte, aparentemente un terremoto, aquella situación de asalto y robo a los bienes de Job. Todo lo había provocado el diablo. Para muchas personas, para nosotros, hubiese sido un accidente, un incidente o cosas de la vida, pero no era así. Todo había sido premeditado y perfectamente planificado y planeado por Satanás. Dios estaba viendo todo, lo había permitido. Dios sabía que todas esas cosas que le iban a suceder a Job no iban a hacer que él se retractara ni negara su fe. Satanás sufrió una derrota terrible. Dios permitió que a Job le sucedieran todas estas cosas para que Satanás sufriera una derrota terrible. Para que Satanás se diera cuenta de que ese intento, ese anhelo de su corazón de ver a los escogidos de Dios negar a Dios, maldecir a Dios, es un fracaso eterno, es una misión fracasada, es una misión fraguada y fracasada que nunca se concretará.
ese objetivo de Satanás de ver a los escogidos de Dios maldecir a Dios, negar a Dios, nunca lo verá, nunca. Satanás está tratando de lograr un imposible, ya que es imposible que los escogidos de Dios nieguen a Dios, desobedezcan a la fe en Dios, a la comunión y a la relación con Dios, que pierdan completamente su relación y comunión con Dios. Eso es algo imposible, que los que están en una posición espiritual como escogidos de Dios, como llamados y elegidos y santos de Dios, de alguna manera, por lo que hagan en sus vidas o por los que les suceda en sus vidas, ellos cambien de posición espiritual. Es imposible que los escogidos de Dios cambien de posición espiritual. No puede suceder, no sucede. Eso Satanás ha querido verlo concretado, pero ha fracasado durante toda la historia de la humanidad, atacando a los escogidos de Dios, enviando tribulación, situaciones, asesinándolos, torturándolos, afligiéndolos, atribulándolos, de alguna manera enviando situaciones difíciles, adversidades, siniestros, calamidades, diversas pruebas. Satanás muestra entonces su locura al desatar una persecución tremenda sobre los escogidos de Dios, una persecución atroz, terrible, una tribulación completa sobre los escogidos de Dios, la cual no resulta en lo que Satanás quisiera que resulte, que es que los escogidos de Dios de alguna manera nieguen la fe en Dios. Y eso ha sido constantemente un fracaso para Satanás y sus intenciones. Estuvo muy cerca la esposa de Job de caer en esa trampa. Versículo 7, 8 y 9 dice: y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Versículo 9, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10, Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. La esposa de Job se vio tentada a maldecir a Dios y morirse. Ella vio que a Job le estaba sucediendo todas esas cosas y quiso que Job maldijera a Dios y se muriera. El escritor no mencionó si la mujer de Job, si la esposa de Job maldijo a Dios. Quizás ella no lo hizo, pero quiso que Job lo hiciera. La mujer de Job también estaba profundamente herida. Ella estaba sintiendo un dolor gravísimo por la pérdida de sus hijos, un dolor terrible, un dolor, una tristeza, un llanto, un lloro tremendo por la pérdida de sus hijos. Acababan de perder a sus hijos y esta mujer se sentía totalmente triste, desilusionada, desanimada, desconsolada. Se sentía tremendamente afligida, se sentía tremendamente atribulada por la pérdida de sus hijos, confundida, y observó a Job que le estaba sucediendo todo eso, y de alguna manera ella consideró que lo más coherente, lo más conveniente para aliviar ese gran dolor que estaba padeciendo Job era que él maldijera a Dios y que se muriera. Fueron palabras duras, palabras directas, palabras crudas, pero
fueron palabras que se dijeron en medio de una situación muy difícil, en medio de una gran tribulación, de una calamidad, de una adversidad, de una situación tremendamente difícil, un momento tremendamente difícil que estaba pasando no solo la esposa de Job, sino Job mismo. De tal manera que la mujer de Job habló como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, dijo Job en el versículo 10, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Si nosotros nos preguntamos a qué se refirió Job cuando dijo que ellos habían recibido lo bueno de Dios y que sabrían también recibir lo malo, ¿acaso Dios tiene algo malo para darnos o para darle a sus escogidos? Cuando Job dijo que sabía recibir lo bueno de Dios y que sabría también recibir lo malo, se estaba refiriendo a las distintas circunstancias y situaciones que pudiera experimentar o que podía experimentar la vida de una persona en la tierra. A eso se refería Job. No estaba diciendo que Dios alberga maldad dentro de su ser. Job no estaba afirmando que Dios abrigaba maldad en su interior, en su esencia, o que la maldad formaba parte de la esencia de Dios. Eso no era lo que Job estaba afirmando. Cuando Job dijo que él sabría recibir también lo malo de Dios, se estaba refiriendo a que las situaciones difíciles que podría experimentar por causa de serle fiel a Dios, también las recibiría con gusto. Una vez un autor dijo: aunque la voluntad de Dios sean situaciones difíciles, sin embargo, aún así, la quiero para mi vida. Fin de la cita. Y esa fue la determinación de Job. Aunque la voluntad de Dios para la vida de él en ese momento fueron situaciones tremendamente difíciles, confusas y tremendamente fuertes, a pesar de eso, Job aceptó la voluntad de Dios. Aceptó que esas situaciones malas que le estaban sucediendo también debía recibirlas, porque formaban parte del privilegio de los escogidos de Dios por ser elegidos de Dios, por ser parte del redil de Dios. Entendió que las situaciones difíciles no eran una maldición, sino una bendición, debido a que eso era la confirmación de que él había recibido un llamado y una elección por parte de Dios. Los apóstoles entendieron lo mismo, y los cristianos, los creyentes de la época primitiva, de la iglesia primitiva, los primeros creyentes, los primeros cristianos entendieron lo mismo. Llegaron a las mismas conclusiones. Job, de tal manera que se encontró en una situación tremendamente difícil, en una tribulación, un siniestro, una calamidad, una adversidad terrible, una desgracia total. Una debacle, una desgracia totalmente en la vida de Job. Desgracia para la lógica humana. Dios estaba probando la fe de Job y usó todas esas cosas para desenmascarar, para evidenciar, para revelar las verdaderas intenciones del corazón de Satanás. Hermanos, se los digo, Satanás lamentablemente no tiene opción ni oportunidad para el arrepentimiento, no se salvará. Satanás ya ha sido condenado, la sentencia de ese juicio no ha sido ejecutada, pero Satanás será condenado. Su destino es el lago de fuego.
arder para siempre y sufrir terriblemente, eternamente, en la perdición eterna en el lago de fuego, debido a su locura extrema, infernal y eterna, debido a su odio eterno. Satanás no se arrepentirá, hermanos. Satanás no se volverá atrás. No hay posibilidad para que suceda algo como eso. Desde el versículo número 11 hasta el versículo 13 encontramos que los amigos de Job salieron de los lugares donde ellos se encontraban para ir a mostrarle sus condolencias a Job. Dice el versículo 11: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat. Versículo 12: desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Estos versículos son la apertura, el preámbulo, la antesala a lo que serán una serie de discursos por parte de Job y de sus amigos como parte de esta tremenda situación por la cual se encontraba atravesando Job. Ni la esposa de Job, ni los amigos de Job sabían lo que estaba detrás, lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual. Ellos no conocían eso. Y Dios usó también la vida de Job para proveer de mucha sabiduría a la hora de afrontar en la vida los momentos difíciles y a la hora de estar en la posición de tener alguna persona conocida, algún hermano que esté afrontando situaciones difíciles. Si nosotros nos preguntamos cómo debemos comportarnos cuando sabemos que un hermano está atravesando alguna tribulación, alguna desgracia, algún momento difícil, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos decirle? ¿Debemos decir siquiera algo? ¿Debemos pronunciar algo? ¿Debemos apresurarnos a decir algo? Aquí en el versículo número 13, el escritor del Job dijo, Job 2:13 dice: durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Al principio, los amigos de Job no se atrevían a decir nada. Cuando Job hizo su primer discurso de dolor, que quedó registrado en el capítulo número 3, el capítulo que viene a continuación del capítulo 2, empezaron los sabios amigos de Job a pronunciar una serie de discursos en los cuales ellos de alguna manera cuestionaban la actitud de Job. Ya el testimonio acerca de Job había sido dado y confirmado en el capítulo número 1, versículo 22. Perdió a sus hijos y sus bienes, Job, y el veredicto después de todo eso por parte de Dios fue el siguiente: Job 1:22. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Capítulo 2, versículo número 10, en su última parte: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. El veredicto divino después de estas situaciones que le ocurrieron a Job fue que Job se mantuvo firme. Él no pecó ni le echó la culpa a Dios. Eso no quería decir que Job no iba a experimentar todo el dolor material, carnal, físico de las situaciones y de la desgracia que le había ocurrido.
Sí lo experimentaría todo el dolor, no solo de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de sus bienes, sino de la enfermedad que ahora afligía su cuerpo. Y Job se quejaría por causa de la situación en la que se encontraba y del dolor que él estaba sintiendo. Lo que era perfectamente razonable y perfectamente entendible que Job emitiera alguna queja por causa de su sufrimiento. Satanás se encontraba a la expectativa a ver si Job de alguna manera negaba su fe, pero ninguna de las quejas de Job fueron orientadas a negar su fe, sino a querer estar y contemplar el rostro de aquel que lo había puesto en semejante situación difícil, porque Job siempre supo que la situación difícil que él estaba experimentando era porque su creador, Dios mismo, la había permitido. Y anhelaba verlo, anhelaba encontrarse con Dios y poder exponer ante él su caso. Los amigos de Job se confundieron, se apresuraron a emitir algunos juicios contra la vida de Job, contra lo que Job decía, y al final quedaron expuestos como faltos de sabiduría, como insensatos. La sabiduría que tenían no era tan profunda porque ellos se equivocaron al enjuiciar a Job, al emitir juicios adelantados sobre Job. Las persecuciones en la vida de los creyentes no son una negación, sino una confirmación de su llamado y elección. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Roma en el capítulo 8, a partir desde el versículo número 28 en adelante, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pablo dijo que los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto?, dijo Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo? Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los escogidos de Dios experimentaremos persecución, situaciones difíciles, desgracias, pero siempre tenemos la seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo exhortaron a los creyentes a mantenerse conscientes de su posición espiritual, a entender que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte misma nos podrá separar del amor de Dios. Así es que la invitación que yo les hago es para que, hermanos, sigamos firmes, mantengamos nuestra profesión de fe, mantengámonos firmes. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Una vez que nuestra fe sea aprobada y sea
hallada más preciosa que el oro. Una vez que seamos probados, seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros nos manifestaremos también con Él en gloria, la gloria eterna, la gloria excelsa. A los que sufren persecución por causa del Señor no es una maldición, es un privilegio. Lo veremos y lo entenderemos durante toda la eternidad. Esta fue una exposición presentada por Gerson Guillén. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima ocasión que nos encontremos aquí en EXE, en la exposición de textos de la Sagrada Escritura.